visión de futuro han forjado un distrito fuerte, pujante y lleno de oportunidades. Celebramos la riqueza cultural que te caracteriza y la generosidad de tus tierras, cuyo valor impulsa el desarrollo de tus comunidades. En esta fecha especial, desde Minera Las Bambas, expresamos nuestro saludo fraterno y reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando juntos por un Chalhuahuacho más próspero, unido y lleno de esperanza. ¡Feliz 31 aniversario, Distrito de Chalhuahuacho! Las Bambas. Hacemos minería para el progreso. ¿Sabes cuáles son los aportes al Estado que realizan las empresas mineras? Las empresas mineras formales pagan impuestos y regalías al Estado, quien es el encargado de distribuir a cada región involucrada en la actividad una parte de esos ingresos en forma de canon y regalías. Los gobiernos regionales y municipales son los encargados de administrar estos recursos. Estos recursos son destinados a proyectos de inversión pública, como escuelas, centros de salud, vías de comunicación, obras de agua y saneamiento, entre otras que benefician a la localidad. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el canon se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios departamentales, 25% para municipios provinciales, 10% para municipios distritales, 17.5% para gobiernos regionales, 5% para universidades nacionales del área y 2.5% para institutos y escuelas de educación superior de la región. En el caso de las regalías, se distribuye de la siguiente manera: 40% para municipios de la región, 20% para municipios provinciales, 20% para municipios distritales, 15% para gobiernos regionales y 5% para universidades nacionales del área. Es importante estar informado sobre el canon y regalías que corresponden a su comunidad para asegurar que estos recursos se utilicen en obras que benefician a la localidad. Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 34 minutos, amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta mañana informativa. Estamos a través de Radio Surfui, el informativo Huillaricui, a través de la amplitud modulada, frecuencia modulada. También, amigos oyentes, estamos a través de las redes sociales. Hoy, 18 de noviembre del año 2025, fecha importante, fecha especial, día en el cual el distrito de Chalhuahuacho conmemora su 31 aniversario de creación política. Un saludo a toda la población, a todas las comunidades, centros poblados,
de este importante distrito de nuestra provincia de Cotabambas. Feliz 31 aniversario distrito de Chalhuahuacho. 6:34, más adelante vamos a conversar con diversas autoridades justamente para hablar de esta fecha tan importante, de este 31 aniversario, y a lo largo de estos 31 años, cómo el distrito de Chalhuahuacho poco a poco ha ido creciendo con la intención de ser un distrito modelo para la provincia de Cotabambas y lógicamente para la región de Apurímac. Mi nombre es Javier Chejia y junto a Gonzalo Huirce los vamos a acompañar en esta mañana informativa. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui que nos están sintonizando a estas horas de la mañana. Feliz aniversario a todo el distrito de Chalhuahuacho, 31 años de creación política. Se tienen programadas actividades para hoy. Una de ellas va a haber un desfile ahí en el centro de Chalhuahuacho. Nosotros ayer estuvimos unos momentos en la serenata, que fue en la Plaza de Armas, la plaza principal, que reunió a varios pobladores del distrito y de otras zonas también. Estuvieron compartiendo, estuvieron ahí escuchando a algunos de los artistas que llegaron. Estuvimos escuchando al hermano del Chinito del Ande. El hermano del Chinito del Ande, ¿no? Sí. Que cantó esa canción solito, que se me ha quedado grabada. Y bueno, la gente estaba contenta, estaba haciendo un poquito de frío, pero estaban ahí celebrando la bienvenida de un año más de creación política del distrito de Chalhuahuacho. Reiterarle un saludo fraterno a todos aquellos que hacen posible que Chalhuahuacho salga adelante, a todos aquellos que día a día con su trabajo también hacen de este distrito un lugar mejor para vivir. Feliz aniversario, querido distrito de Chalhuahuacho. Feliz aniversario a usted también, Gonzalo, y bueno, a todo el público que también está sintonizando nuestra emisora. Definitivamente este distrito, como lo decíamos en algún momento, ¿no? Y alguien también lo decía, este distrito le da a comer a otros distritos, le da de comer también a la región de Apurímac. Alguien por ahí lo decía de esa manera, ¿no? Y justamente tenemos que reconocer el hecho de que en este distrito nace el yacimiento minero más importante de la región sur del país. En algunos casos se ha dicho que es el más importante del país, el yacimiento de la empresa minera Las Bambas, y gracias a la explotación de este recurso mineral, pues bueno, hay mucha población que se beneficia. Definitivamente los recursos que se generan a través de canon y regalías mineras hacen posible de que el distrito de Chalhuahuacho ahora sea uno de los distritos más importantes de nuestro país. 6:37 a.m. Es importante, Gonzalo, reconocer a las personas que hicieron posible que hoy estemos celebrando este 37 aniversario. El saludo al profesor Miguel Coragua, que en su momento formó parte de lo que viene a ser las primeras gestiones de este importante distrito. El saludo para el profesor, menciono a las ex autoridades, ¿no? Ahí se encuentra el profesor Mauro Soto. Si no me equivoco, su periodo ha sido entre los años 1996 a 1998. El profesor Plácido Astete, si no me equivoco, su gestión ha sido entre los años de 1999 al año 2002. El profesor Zenobio Maldonado, que también fue autoridad de nuestro distrito de Chalhuahuacho. El profesor José Luis Zumalave también. El profesor Libanov Valencia. El técnico Odilon Guanaco, que en su momento también fue autoridad en el periodo 2011-2014. Luego estuvo también el profesor Antolín Chipani, que completó el periodo, ¿no?, del señor Odilon, si no me equivoco. También estuvo el señor Willington Escudero, que también fue autoridad de nuestro distrito. El profesor Porfirio Gutiérrez Paniura y actualmente el profesor Iván Cruz. Fueron muchas las autoridades, muchas personas que hacen posible que el día de hoy, Gonzalo, estemos celebrando este 31 aniversario del distrito de Chalhuahuacho.
Bueno, felicidades a todos ellos también por de alguna manera haber aportado a este distrito. Y como tú bien lo mencionabas al inicio, Javier, bueno, el distrito de Chalhuahuacho ha cambiado muchísimo, ¿no? A raíz de la presencia de la empresa minera Las Bambas. Los que están aquí ya hace unos 15, 20 años han podido ver cómo ha crecido el distrito de Chalhuahuacho, cómo se han formado empresarios también en el distrito, cómo la educación ha mejorado, bueno, un sinfín de cosas positivas que ha traído pues la empresa minera que hoy en día está operando en este distrito y que a raíz de eso también es uno de los distritos, por no decir es el distrito que más recibe hoy en día canon minero y regalías contractuales, y se puede ver en las diversas infraestructuras, en el sector de educación, en el sector de salud, bueno, un sinfín de cosas. Feliz aniversario a Chalhuahuacho. Ayer estuvieron también haciendo un desfile cívico escolar. Hoy tenemos entendido que a partir de las 9 de la mañana van a estar realizando ya el desfile de las diferentes instituciones privadas, públicas también, que se van a dar cita en el centro de Chalhuahuacho. Ayer también nos comentan que eligieron a la Miss Chalhuahuacho, ¿no? Ya tenemos también reina de Chalhuahuacho, que la han elegido el día de ayer. Bueno, un sinfín de actividades programadas por este 31 aniversario que está cumpliendo pues el distrito. Hay que saludar también a la autoridad, ¿no? Al profesor Iván Cruz, por este nuevo aniversario, que siga pues enfocado hacia el desarrollo de uno de los principales distritos de nuestra provincia de Cotabambas y por qué no decirlo también de la región Apurímac. Otro distrito, Javier, que también se viene de aniversario es el distrito de Coyurqui, que también va a estar cumpliendo un añito más, 83 años de creación política. Ellos también están con diferentes actividades programadas. Ayer también nos comentan que se realizó el concurso de belleza Sumactica Coyurqui 2025, donde la señorita Neidi Anelis Ancasi Oros, de representante del barrio Hatun Ayu, ha sido la que ha salido coronada como Miss Sumactica Coyurqui 2025. Un saludo para ambos distritos en sus aniversarios. ¡Feliz aniversario! 6 de la mañana con 43 minutos. Hoy las actividades en este 31 aniversario ya han empezado desde las 5 de la mañana, ojo, con la salva de 21 camaretazos en la plaza principal de Chalhuahuacho. Posterior a ello, a las 8 de la mañana, se va a realizar una misa Te Deum en la parroquia Patrón Santiago. Le enviamos un saludo al padre José Manuel, que seguramente va a estar al mando de esta misa Te Deum en la parroquia Patrón Santiago, 8 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Y la sesión solemne, ojo, la sesión solemne va a ser en la cancha sintética El Bosque, a las 9 de la mañana. Terminamos la misa y inmediatamente nos dirigimos a la cancha sintética El Bosque, donde va a ser la sesión solemne. Posterior a ello, a las 10 de la mañana, en las principales calles del distrito, se va a dar lo que es la marcha de la bandera y seguido de ello el desfile alegórico con todas las instituciones, todas las comunidades presentes, que va a tener lugar en la plaza principal del distrito de Chalhuahuacho, esto a las 10:30 de la mañana. Así están las actividades programadas para hoy, 18 de noviembre, con el motivo de celebrarse el 31 aniversario, 31 años de creación política del distrito de Chalhuahuacho.
Perfecto, 6 de la mañana con 44 minutos. Bueno, hay desfile, ¿no? Y el desfile está programado a partir de las 10:30 de la mañana en la plaza principal. El día de ayer se ha desarrollado desfile de parte de las instituciones educativas y el día de hoy toca ya lo que viene a ser el desfile alegórico con la participación de las diferentes instituciones que están dentro del distrito de Chalhuahuacho. Seguramente va a ser un desfile también muy atractivo, muy llamativo, donde todas las instituciones también van a rendir su homenaje al distrito de Chalhuahuacho por este 31 aniversario. Ayer en la serenata hablaban, ¿no?, de la edad del distrito, un distrito bastante joven, pero que con esa juventud está sabiendo canalizar todo ese recurso que tiene para beneficio de toda la población. Y eso es lo que también la población pide, eso es lo que también la población solicita, que todo el recurso que se pueda generar gracias a los aportes de canon y regalías mineras de parte de la empresa minera Las Bambas se puedan ver tangibilizados en beneficio de la población. De la mañana con 46 minutos y más adelante vamos a aperturar nuestra línea telefónica para que usted también pueda participar en el informativo Huillaricui. Usted también puede enviar su saludo correspondiente, puede escribir también su saludo a través de transmisión de Facebook, a través del WhatsApp de la radio, el 974-782420. Vamos a estar totalmente abiertos con esa predisposición para que usted también pueda enviar su saludo al querido distrito de Chalhuahuacho. Queremos agradecer la participación del señor William Guamán. Nos escribe, nos dice lo siguiente: feliz aniversario distrito de Chalhuahuacho, 31 años de crecimiento y progreso junto a sus autoridades, instituciones, población. Muchas felicidades. A usted también, don William Guamán, chalhuahuachinista. Feliz aniversario. 6 de la mañana con 46 minutos y tenemos también, por supuesto, un anuncio para todos los docentes del nivel primario del distrito de Chalhuahuacho que, bueno, están postulando o quieren postular para la segunda especialidad en didáctica de la comunicación y matemática en educación primaria. Se les está ampliando de alguna manera el periodo de inscripción. Ojo, atención a los docentes, por favor. Se amplía durante toda esta semana, del 17 al 21 de noviembre. Esto con el objetivo de poder completar el grupo de 40 docentes. Ojo, se está ampliando entonces la inscripción del 17 al 21 de noviembre para la inscripción para la segunda especialidad en didáctica de la comunicación y didáctica de la matemática, dirigida a docentes de educación primaria del área de influencia directa. Ojo, esto se viene impulsando gracias a la empresa minera Las Bambas, la Asociación de Desarrollo Las Bambas y también la operadora CARE. Ya saben, del 17 al 21 de noviembre se está ampliando la inscripción para esta segunda especialidad. Y también aprovechar, amigos oyentes, para comunicarles del gran encuentro distrital de saberes productivos en el distrito de Progreso. Se comunica a todos los usuarios de pensión 65 de las comunidades, ojo, de Récord Jonjaja, de Jonjaja Pampa y Escorno. Se comunica a los adultos mayores que son usuarios del programa Pensión 65 de estas comunidades para que puedan asistir al gran encuentro distrital de saberes productivos el día 20 de noviembre y se va a realizar el traslado hacia la Plaza de Armas del distrito de Progreso. Ojo, en los horarios y puntos de recojo, en Récord Jonjaja el vehículo va a pasar a recoger a los adultos mayores a las 8 de la mañana. En Jonjaja Pampa deben esperar en el puente de Jonjaja Pampa para su recojo también. Y los de Escorno, el vehículo recogerá a los adultos mayores a las 8 de la mañana desde la misma plaza de Escorno. Y también, bueno, se les pide a los participantes que estén con sus mejores trajes típicos, traer también sus tejidos, tales como aguanas, yicyas, ponchos, entre otros productos que presentarán en la actividad. Se les recomienda mucha puntualidad y llevar todos los materiales acordados para una adecuada participación. Así que los esperamos para que puedan vivir
este gran encuentro distrital de saberes productivos en el distrito de Progreso. Perfecto, 6 de la mañana con 49 minutos. Tenemos comunicados, mucha atención. Arrancamos con comunicados en el caso de el distrito de Cotabambas. Estamos saliendo a través de Radio Poder Chasqui. Mucha atención. Hay comunicado de la parroquia Pleratura de Chuquibambilla, San Agustín de Cotabambas, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Cotabambas, 17 de noviembre del año 2025, oficio múltiple, parroquia de Chuquibambilla, a todo el pueblo, instituciones y autoridades del distrito de Cotabambas, Municipalidad Distrital de Cotabambas y otras instituciones. Asunto: invitación a la reunión de comunidad parroquial. Me es grato, dice, honor dirigir a usted expresando un saludo cordial en nombre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre la Virgen María. Nuestra parroquia invita a participar de la reunión de la comunidad parroquial que se realizará el día martes 18 del presente año a las 6 p.m. en el salón parroquial. Debo aclarar, en esta reunión concretizaremos el programa de nuestra fiesta patronal Virgen Inmaculada Concepción y la conformación de las comisiones. Con mis distinguidas consideraciones y aprecio personal, atentamente en Cristo Jesús, Beltrán Aguilar Castro, el párroco de esta localidad. 6 de la mañana con 51 minutos. También tenemos otro comunicado desde el distrito de Cotabambas. Mucha atención, comunicado número 13-2025. Se comunica a todos los comuneros de Huarcoy, de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Viene convocando a una reunión de urgencia para tratar que en el lugar se realizará la plantación de plantas nativas y los trabajos que se va a ejecutar en dicha actividad. La reunión está dirigida por el ingeniero de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Fecha de reunión: jueves 20 de noviembre de 2025 a las 6 de la mañana, lugar Plaza Pública de Huarcoy. Señores comuneros, la asistencia a la reunión es obligatoria. Se tomará lista a todos los asistentes. Este comunicado lo hace la directiva comunal. 6 de la mañana con 52 en el informativo Huillarico, y buenas noticias para lo que es Pumamarca, el centro poblado de Pumamarca. Se ha llevado a cabo la inauguración de la nueva plaza principal de la comunidad del centro poblado de Pumamarca. Y bueno, estamos viendo las fotos, es una plaza bastante linda, bastante simpática. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, ha inaugurado en un acto protocolar la nueva plaza principal de la comunidad del centro poblado de Pumamarca. Es una obra ejecutada con un presupuesto de 850.000 soles. Y bueno, sin duda alguna, pues esto va a marcar un hito importante en beneficio de todos los pobladores de Pumamarca y también los caseríos aledaños. Esta plaza cuenta con áreas verdes, parques, bancas y un sistema completo de iluminación que embellece y brinda mayor seguridad a todo el espacio recreativo. Todos los pobladores han estado contentos por esta nueva imagen, esta nueva cara que tiene Pumamarca a partir de hoy. Este proyecto ha sido ejecutado bajo la modalidad de administración directa, lo que ha asegurado de alguna manera también la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. También ha generado empleo local y ha beneficiado de manera directa a todos los habitantes de Pumamarca. Bonitas las imágenes, vamos a tratar de ponérselas en el Facebook de nuestra transmisión en vivo para que ustedes puedan ver cómo ha quedado la plaza de Pumamarca. Es otro rostro, totalmente mejorada, con ahí, estos son pumas, me imagino, con dos pumas ahí como... Sí, pues, como centro. Haciendo una representación a lo que es el centro poblado, ¿no? De sí, Pumamarca. Y cuenta la historia, Gonzalo, de que efectivamente había pumas, ¿no? Pumas andinos en este sector, y por eso justamente se le conoció o se le dio este nombre, ¿no? De Pumamarca. Un saludo para toda la población de esta localidad también importante de nuestra provincia de Cotabambas. A ver si lo compartimos en todo caso, Gonzalo, para que también la población lo pueda apreciar, ¿no? Ahí en transmisión de Facebook. Bueno, esa es la plaza, así quedó, ¿no? Bien bonito. Está bonita, ¿eh?
¿sí? Está bien bonita, ¿no? Full área verde también se ve. Claro, lógicamente las plantas todavía recién tienen ese proceso natural de crecimiento y con los años se va a ver ya con la presencia de árboles, ¿no? Que son propias del distrito, propias de la provincia. Muy bien, 6 de la mañana con 50 minutos, estamos en el informativo Huillaricui y por otra parte, amigos oyentes, el distrito de Collurqui también ya con sus celebraciones se ha desarrollado la elección de la belleza y cultura, así lo han denominado, Miss Sumaqtica Collurqui 2025. Las participantes brillaron con seguridad y elegancia, luciendo vestuarios que reflejaron la riqueza cultural de nuestras comunidades y transmitiendo el orgullo profundo que sentimos por nuestras raíces. Cada presentación estuvo acompañada por un aplauso y cariño del público que celebró con entusiasmo cada momento de la competencia. Este importante evento se realizó en el marco del 83 aniversario de creación política del distrito de Collurqui el día 15 de noviembre del presente año. Felicitamos a la ganadora de Miss Sumaqtica Collurqui 2025 a la señorita Neidi Anelis Ancasi Oroz, representante del barrio Hatun Ayo. Reiteramos, la Miss Sumaqtica Collurqui 2025 la señorita Neidi Anis Ancasi Oroz, representante del barrio Hatun Ayo. Ahí también la pueden ver en nuestra transmisión, en nuestra transmisión de Facebook junto a la autoridad, el señor Fritz Valencia, ¿sí? El alcalde de Collurqui, donde está coronando a la nueva Miss. Pueden entrar en estos momentos a nuestro Facebook para que puedan conocer a la Miss Collurqui 2025 junto a la autoridad del alcalde Fritz Valencia, que también este mes están de aniversario. 6 de la mañana con 57 minutos, estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy, martes 18 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, fecha importante, fecha trascendental, fecha en la cual se celebra el aniversario de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Seis de la mañana con 57 minutos, tenemos enlace telefónico, como lo hemos dicho, las líneas están abiertas para que ustedes también puedan emitir sus mensajes por este 31 aniversario de nuestro querido distrito de Chalhuahuacho. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Gonzalo? Javier, primeramente saludar a ustedes, de igual forma también a todos los oyentes de este informativo Huillaricui a través de Radio Surfui. El día de hoy, un día muy importante, hoy 18 de este mes de noviembre, del año 2025, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho de la provincia de Cochabamba, Nación Apurímac, cumple sus 31 años de vida, de creación, y saludarle a todos los distritos, provincias, realmente es importante distrito que pase un feliz día, acompañado con todas sus autoridades, de las instituciones, organizaciones, comunidades campesinas, que realmente el día de hoy da ese saludo correspondiente. Justamente está previsto el día de hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, inicia con este gran desfile alegórico, con la participación de todas las instituciones, organizaciones, comités que existe dentro de este ámbito distrital de Chalhuahuacho. Feliz aniversario, sus 31 años de creación política de este importante distrito de Chalhuahuacho de la provincia de Cochabamba, región Apurímac. Muy buenos días. Muchas gracias, profesor, por esos saludos. Feliz aniversario también para usted. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Muy buenos días.
6 de la mañana con 59 minutos. Nuestra línea telefónica, el 974-782420, va a estar totalmente habilitada. 6 con 59, la frase que nos acompaña esta semana. Mucha atención, amigos oyentes. Vamos con la frase de la semana. No trates de convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor. Seis con 59, revisamos la historia. 1538 nace en Mayorga, Valladolid, España, Santo Toribio de Mogrovejo y Robledo. Falleció en Chiclayo, fue el segundo arzobispo de Lima. En el año de 1780, las fuerzas de Túpac Amaru derrotan al ejército español en la batalla de Sangarará, dando muerte a numerosos criollos y peninsulares. Esto los distanció de la población blanca y marcó la masiva adhesión de los indígenas a su causa. En el año de 1950 se inicia en el Perú el 7º Congreso Interamericano de Cirugía, con la inédita transmisión por televisión de una operación quirúrgica en directo. En el año 2007, Wikipedia en español publica su artículo número 300.000. Año 2000. Wikipedia en su momento fue pues el chat GPT, ¿no? En su momento. Todo mundo usaba Wikipedia, ¿no? Sí, o pues, monografías.com. También. Sí. Año 2010, un día como hoy, la justicia sueca lanza una orden de detención internacional contra Julian Assange, fundador de Wikileaks. En el año 2022, en Perú, un accidente del vuelo 2213 de LATAM Perú, la aeronave la cual colisiona en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima con un vehículo de emergencia mientras estaba en carrera de despegue hacia la ciudad de Juliaca. ¿Este fue el accidente que hubo cuando se estrelló con el carro de los bomberos? ¿Puede ser? ¿En Juliaca? Pero... Claro, sí, creo que sí. No recuerdo. Sí, me parece que sí, que estaba por despegar y los bomberos estaban haciendo un simulacro de prueba, no se dieron cuenta y se estrelló contra este vehículo. En el aeropuerto Jorge Chávez. Sí. Murieron algunas personas. Sí. 7 de la mañana con 1 minuto. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 2 minutos. 18 de noviembre del año 2025, en el aniversario número 31 del distrito de Chalhuahuacho de la provincia de Cotabambas. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Hoy el distrito de Chalhuahuacho cumple 31 años de creación política. En este marco de celebración se desarrollaron actividades culturales, académicas, deportivas y mucho más, donde grandes y pequeños disfrutan de este nuevo aniversario. En esta ocasión debemos resaltar el desarrollo del distrito con decenas de obras que se vienen ejecutando en beneficio de la población. 7 de la mañana con 2 minutos. Más información, amigos oyentes. Minera Las Bambas durante esta semana viene desarrollando campañas de salud en las comunidades de Andrés Avelino, Cáceres, Pizacasa, Yuricancha, Huaruma, Congota, Arcospampa, entre otras comunidades del distrito. Estas atenciones son en diferentes especialidades como ginecología, obstetricia, medicina, odontología, laboratorio y mucho más, el mismo que continuará hasta el 20 de noviembre según cronograma. Y la Municipalidad Distrital de Akira llevó a cabo la atención oportuna de denuncias ambientales presentadas por vecinos de la zona urbana del distrito. Durante las intervenciones se identificaron árboles en riesgo ubicados cerca de viviendas que representan un peligro para las familias y bienes materiales ante fuertes vientos o lluvias. El equipo técnico realizó evaluación de campo, registro fotográfico y emisión de recomendaciones, coordinando acciones de poda o retiro de seguro de los árboles. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos con más información. La Municipalidad Provincial de Cotabambas inauguró con gran entusiasmo en un acto protocolar la nueva plaza principal de la comunidad del centro poblado de Pumamarca, obra ejecutada con un presupuesto total de 850.577.42 soles. La moderna plaza cuenta con áreas verdes, parques, bancas y un sistema completo de iluminación,
que embellece y brinda mayor seguridad a todo el espacio recreativo. Los pobladores expresaron su alegría y agradecimiento por esta importante obra, resaltando que ahora los niños y niñas cuentan con un lugar adecuado para recrearse y disfrutar en familia. Y en el distrito de Mara, ayer se llevó a cabo la puesta de la primera piedra de la obra Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primaria de la institución educativa Apu Arancuma, esto en la comunidad de Pitic, un proyecto prioritario que busca garantizar mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de nuestros niños y niñas. Del mismo modo, el viernes 28 de noviembre se dará inicio al importante proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y la ampliación del servicio de alcantarillado en el sector de Pampapampa, San Miguel, en Mara. 7 de la mañana con 5 minutos. Mientras tanto, la empresa minera Las Bambas también expresa su saludo al distrito de Chalhuahuacho. Dice lo siguiente: Chalhuahuacho, tierra de hombres y mujeres que con su esfuerzo, dedicación y visión de futuro han forjado un distrito fuerte, pujante y lleno de oportunidades. Celebramos la riqueza cultural que te caracteriza y la generosidad de tus tierras, cuyo valor impulsa el desarrollo de tus comunidades. En esta fecha especial, desde Minera Las Bambas expresamos nuestro saludo fraterno y reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando juntos por un Chalhuahuacho más próspero, unido y lleno de esperanza. Feliz 31 aniversario distrito de Chalhuahuacho. Las Bambas, hacemos minería para el progreso. Y se llevó a cabo también la gran final de la Copa Municipal Cusi Causanapac 2025, con una ceremonia de premiación llena de emoción y algarabía. La Municipalidad de Chalhuahuacho puso el broche de oro a la Liga Distrital Copa Municipal Cusi Causanapac 2025, con el campeón en categoría jóvenes Pararani, campeón en categoría damas Tambuya, y en categoría máster los campeones fueron Señor de Huanca. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos con más información, amigos oyentes, ahora en el plano regional. La crianza de cuyes en Apurímac ha dejado de ser una práctica exclusivamente familiar para convertirse en una actividad económica con enfoque comercial, generando nuevas oportunidades de desarrollo para la región. Este importante cambio se debe en gran medida al proyecto Cuy, ejecutado por el gobierno regional de Apurímac, cuyo objetivo principal ha sido fortalecer el crecimiento económico de las familias apurimeñas mediante la producción tecnificada y organizada de cuyes. 7 de la mañana con 7 minutos. En un hecho histórico para los profesionales de la salud, se aprobó oficialmente la creación del Consejo Regional Apurímac del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, mediante la resolución 247. Este importante avance fortalecerá a los profesionales que ejercen en las 6 áreas reconocidas como laboratorio clínico y anatomía patológica, terapia física y rehabilitación, optometría, terapia de lenguaje, radiología y terapia ocupacional. 7:7, más información. Frente Policial Apurímac, comandante y capitán PNP acusados de cobrar 5,000 soles a suboficiales para no cambiarles de puesto. Corrupción policial que involucra a oficiales fue puesto al descubierto en el Frente Policial Apurímac. Dice, subalterno PNP los delató y pidió que les devuelvan los 500 soles que le había depositado por Yape y Plin. 2 oficiales de la Policía Nacional del Perú fueron denunciados también incriminados por subalterno por cobrarles elevadas sumas de dinero para no cambiarlos de puesto. 7:8 en el informativo Huillaricuy. Delincuentes vestidos de policías asaltan a empresario y le arrebatan 40,000 soles en Madre de Dios. Las autoridades encontraron la camioneta que habrían usado los criminales para transportar. Además, hallaron armas y la ropa que usaron para hacerse pasar como policías. 7 de la mañana con 8 minutos. Estamos hoy 18 de noviembre celebrando el aniversario número 31 del distrito de Chalhuahuacho. Vamos con más información. Incendio forestal en Chiguata, Arequipa, continúa activo y arrasa 30 hectáreas desde hace más de
30 horas permanece activo un incendio forestal en la zona de Miraflores y Collamarca, en el distrito de Chihuahua, que ya habría arrasado cerca de 30 hectáreas de pastos naturales, informó el gerente regional de gestión de riesgos de desastres, Juan Francisco Portilla. Y atención con esta noticia: en Arequipa, un perjuicio de casi 1.5 millones de soles por deficiencias en obras de agua y desagüe en Uchumayo. La Contraloría identificó un perjuicio económico de 1.480.000 soles en la municipalidad distrital de Uchumayo debido a graves deficiencias en el expediente técnico y en la ejecución de la obra de saneamiento ejecutado en el sector de Congata, segunda etapa. 7:10, Contraloría detectó una presunta transferencia irregular de 92 millones de soles vinculada a la reconstrucción de un estadio en Ayacucho. Un informe de la Contraloría detectó que el gobierno regional de Ayacucho realizó un adelanto de 92 millones de soles al Consorcio Deportivo Libertad, encargada de la reconstrucción del estadio Cuna de la Libertad Americana, sin que éste presente cartas de garantía emitidas por un banco, tal como estaba estipulado en las bases del concurso público. Y policías son denunciados por el presunto robo de 120.000 soles tras intervenir a 3 agricultores en Ancash. Según los agraviados, fueron detenidos sin ninguna explicación y el dinero que traían consigo desapareció mientras eran trasladados a la comisaría de Santa para un control de identidad. 7:10, cae el alcalde de Cangallo en mega operativo anticorrupción que alcanzó a 4 municipalidades en Ayacucho. Un sorpresivo operativo anticorrupción dejó detenido al alcalde de Cangallo, Teófilo Núñez, y reveló presuntas irregularidades que alcanzan a varias municipalidades de Ayacucho y Huancavelica. El segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho ejecutó un operativo de allanamiento y detención contra presuntos integrantes de la organización criminal denominado Los Sagaces de Gestión de Obras. 7:11, vamos con los titulares en el ámbito nacional. Congresistas recibirán 46.000 soles en diciembre. El Congreso también entregará en diciembre tarjetas electrónicas de 1.900 soles a su personal. Una investigación periodística dio cuenta que el Congreso de la República entregará en diciembre un paquete de beneficios económicos a sus miembros que suma 46.900 soles por congresista. El Parlamento además adquirió 4.500 tarjetas electrónicas valoradas en 1.900 soles cada una para poder distribuirlas entre trabajadores y legisladores, lo que representa un gasto total de 8.5 millones de soles. El negocio, mi amigo oyente, el negocio está en ser congresista. Si usted tiene tiempito libre y está sin chambita, métase a la política, ¿eh? Ahí está el negocio redondo, ¿eh? 7:12 a.m. Hace 7 días, Contraloría advirtió a ministro del Interior presunta estafa en compra de avión. El funcionario nombrado por el gobierno del presidente José Gerí Roní Matienzo, quien adquirió la aeronave Antonov AN-74 antigua de segunda mano y con sobreprecio, sospechosamente renunció a los pocos días. La Oficina de Control Institucional del Ministerio del Interior, OSI, comunicó al titular del sector general PNP en retiro, Vicente Tiburcio Orbeso, el hallazgo de una serie de irregularidades en la adquisición de una aeronave de transporte para la Policía Nacional del Perú. Rafael López Aliaga asegura no deberle a la SUNAT, pero sus empresas acreditan deudas de más de 19 millones de soles. Es cierto que el exalcalde de Lima no cuenta con deudas ante la SUNAT como persona natural. Sin embargo, 4 empresas que actualmente están dadas de baja y que tienen vínculos con el líder de Renovación Popular registran deudas que en conjunto ascienden a 19 millones de soles. 7:13 a.m. ¿Vio la entrevista que dio ayer al señor Rockefeller, Rafael López Aliaga? Estuvo muy interesante, ¿eh? He visto una en la que le apuesta $100,000 a una persona
y le indica que le pruebe que tiene algún tipo de nexo con la minería ilegal, con los mineros ilegales, y le dijo, te apuesto $100,000, si tú me demuestras, aunque sea un solo nexo, yo te doy, dijo, yo te doy $100,000, sí, delante de todos. Delante de todos, ¿ah? Bueno, la entrevista que te comento el día de ayer, ¿no? Ambos empresarios, ¿no? El señor Rockefeller empresario, Rafael López también empresario, coincidieron en varios puntos, ¿ah? Hablaron sobre otros candidatos también. Sería interesante que también usted lo vea. 7:14, vamos con más información. Nueva investigación contra Keiko Fujimori. ¿Ahora qué salió? Red de, dice, motorizados y sobres Manila para mover, dice, 1.3 millones de soles. Nueva investigación contra Fuerza Popular. Keiko Fujimori y otros 5 fujimoristas son investigados por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado en las modalidades de conversión y ocultamiento. Según la Fiscalía, Manuel Villar se habría reunido más de 1 millón de soles de origen posible ilícito para financiar una serie de impugnaciones electorales contra los votos obtenidos por Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral de 2021 y que le dieron la victoria. El dinero habría sido entregado en sobres Manilas y trasladado por motorizados. Y Canciller dice que el gobierno ha decidido demorar la consideración del salvoconducto a Betsy Chávez. En una entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que con esto se busca tener tiempo para realizar consulta a otros países miembros de la OEA para ver si la Convención de Caracas se adecúa a la realidad de hoy. 7:16, vamos con más información. José Gerí anunció que el estado de emergencia en Lima y Callao será prorrogado. Evidentemente el estado de emergencia va a continuar, aseguró el jefe de Estado, quien sostuvo que su gestión ha logrado controlar el crimen y también la delincuencia. Y atención, la Contraloría advierte irregularidades en proyectos de vivienda de interés social, edificios de hasta 28 pisos donde solo se permitían 10. Un reportaje ha dado cuenta que la Contraloría General de la República detectó un aprovechamiento de vacíos normativos para construir por encima de los límites permitidos y evadir los requisitos de la calificación como viviendas de interés social. Es todo un negociado esto de las viviendas de interés social, sobre todo en la capital, donde salen o aducen estas grandes inmobiliarias que van a construir pues departamentos que son asequibles para personas que no tienen muchos recursos. Se les da el permiso con, como dice, por ejemplo, hasta 10 pisos, 12 pisos, pero estos señores, alegando pues algunos vacíos, construyen torres de 28, 30 pisos y después las venden. Entonces sale un súper negocio para estas inmobiliarias. Redondo, negocio redondo. Y bueno, al final, porque te has excedido, digamos, has construido 5, 10 pisos de más, pagas una multa y se acabó. Solucionado el problema. 7:17 a.m. Vamos con los titulares en el plano internacional. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, es condenada a muerte por represión de protestas de 2024. El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh condenó el lunes 17 de noviembre a pena de muerte. ¿A quién? A la ex primera ministra Sheikh Hasina tras declararla culpable de crímenes de lesa humanidad. El veredicto está relacionado con la represión de las protestas de 2024 que dejó cientos de muertos y llevó a la renuncia y huida de Hasina a India. Y en Estados Unidos se destaca el triángulo estratégico entre Seúl, Tokio y Manila para hacer frente a Corea del Norte y China. En medio de crecientes tensiones en el Indo-Pacífico, Washington resalta la cooperación estratégica entre Corea del Sur, Japón y Filipinas como una plataforma clave para enfrentar los desafíos militares de Corea del Norte y contener la influencia de China en la región. 7:18, varios partidos de Dinamarca, entre ellos los socialdemócratas de la primera ministra Mette
Frederiksen fueron víctimas de ciberataques, los cuales han sido reivindicados por un grupo de hackers rusos la víspera de que se celebren elecciones municipales y regionales en el país nórdico. Los ataques cibernéticos han sido reivindicados por un grupo de hackers rusos en la víspera de que se celebrara las elecciones municipales y regionales en el país nórdico. Y Nicolás Maduro dice que atacar militarmente a Venezuela sería el fin político de Donald Trump. Según el líder chavista, hay un empeño de sectores de poder en los Estados Unidos por destruir al presidente Trump, con dos temas, uno sobre el pederasta Jeffrey Epstein y el otro sobre Venezuela. 7 de la mañana con 19 minutos. Perú medirá fuerzas ante Chile en el tercer partido de Manuel Barreto como entrenador interino. La selección peruana terminará su gira por Rusia cuando enfrente a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico en Sochi. Esta será una especie de revancha, ya que La Roja venció 2-1 a la bicolor como local en el último amistoso para el martes 18 de noviembre. Ojo, el día de hoy a las 12 del mediodía en el Estadio Olímpico Fitch en Sochi, Rusia. ¿Juega Perú? Hoy día juega al mediodía. Ojalá podamos transmitir el partido de repente. Bueno, sí, también es aniversario de Chalahuahuacho. Sí, ¿escuchaste, Gonzalo, que Rusia quiere organizar un mundial de aquellos que no clasificaron? No. Sí. Bueno, ahí estamos. Y están evaluando, y va a ser en Rusia. Y estamos ahí de cañón. Claro, entramos de lleno a ese mundial. Sería interesante, 7 de la mañana con 20 minutos y un nuevo peruano en el extranjero. Paolo Fuentes ficha por el Atlético Racing de Argentina. Tras descender con Alianza Universidad de la Liga 1, se va al fútbol de Argentina. El defensor Paolo Fuentes, con un amplio recorrido en el torneo peruano, vivirá su primera experiencia en el extranjero tras llegar al Atlético Racing. 7:21, Alex Valera confiesa que le gustaría jugar en Rusia tras anotar con la selección peruana. Dijo: si me contratan sería una buena oportunidad. A poco de jugar contra Chile en Sochi, el goleador de Universitario de Deportes sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro y la posibilidad de llegar a la Premier League en Rusia. Y este sería el posible 11 que saldría a enfrentar hoy a Chile: César Inga, Fabio Gruber, también Renzo Garcés, Marcos López, McLaurin Castro, Jesús Pretel, Jesús Castillo, Johnny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera. Es el recambio generacional del que tanto se está hablando. Ya no están pues algunas figuras a las que estamos acostumbrados en la selección peruana. Es momento de darle oportunidad a los nuevos talentos en la selección de fútbol de nuestro país. Y ya en los próximos partidos ya oficiales, ¿volverán a convocar a los antiguos? ¿A Pablo? Pues no sé, cuando hablamos de antiguos, hablamos, pues bueno, no solo de uno, hablamos de varios, ¿no? Y ¿qué será, no? El próximo director técnico, no sé si continúe Barreto en la selección, a cargo de la selección, pero ¿verán esa posibilidad nuevamente de contratar a los antiguos o convocar, a los antiguos? Yo espero que no, Espero que no. Muy bien, 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos a través de los 810 de la amplitud modulada en las redes sociales. Búsquenos como Radio Surfuy. Feliz 31 aniversario, distrito de Chalhuahuacho. En breve regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni charapago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente.
Justamente la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 25 minutos, estamos de aniversario. Feliz aniversario a usted, poblador del distrito de Chalhuahuacho. Usted que trabaja en el distrito de Chalhuahuacho, para usted también feliz aniversario. Chalhuahuacho, tierra de hombres y mujeres que con esfuerzo, valentía y visión han forjado un distrito que hoy avanza con firmeza y orgullo. En este 31 aniversario celebramos tu identidad viva, tus raíces ancestrales y la energía de tus comunidades, cuyo trabajo diario impulsa el desarrollo y fortalece la esperanza de un futuro mejor. En esta fecha especial rendimos también un homenaje sincero a quienes desde cada comunidad y barrio han contribuido al crecimiento de nuestro querido distrito. Asimismo, reconocemos con gratitud a las exautoridades, a los exalcaldes que en distintos momentos guiaron el rumbo de Chalhuahuacho y aportaron el camino que hoy seguimos construyendo. Desde nuestra estación, desde Radio Surfui, elevamos un saludo fraterno a todo el pueblo chalhuahuachino y reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando en su progreso, su cultura y sus sueños compartidos. ¡Feliz 31 aniversario, querido distrito de Chalhuahuacho! 7 de la mañana con 27 minutos y recordarles que hoy se está llevando a cabo a las 8 de la mañana una misa Te Deum en la parroquia Patrón Santiago. Todo el distrito de Chalhuahuacho que quiera asistir hoy a las 8 de la mañana en la parroquia Patrón Santiago. Posterior a ello, la sesión solemne se va a realizar en la cancha sintética El Bosque a las 9 de la mañana. Marcha de bandera por las principales calles del distrito a las 10 de la mañana y culminamos esta celebración de hoy, ojo, en la plaza principal de Chalhuahuacho con un desfile alegórico a las 10:30 de la mañana. Perfecto, 7 de la mañana con 28 minutos, iniciamos la mañana informativa con un importante anuncio, inicio de obra, mejoramiento del servicio educativo de nivel primario de la institución educativa número 5663 Apu Aranjuma de la comunidad de Piti, con una inversión de más de 3 millones de soles. Estamos ya a través de la línea telefónica con el señor alcalde del distrito de Mara, el ingeniero Alex Roque. Ingeniero Alex, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui.
Muy buenos días, compañero Javier. Igual también saludar a todos el equipo que trabajan en Radio Surfo y a todas las autoridades de la provincia de Cotabambas, especialmente hacer llegar mis saludos cordiales, un saludo fraterno, más que todo a nuestro hermano distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Que están conmemorándose, cumpliendo los 31 años de creación política como distrito nuevo, un distrito pujante, un distrito lleno de oportunidades, y felicitar a todas las autoridades, ¿no? Y este trabajo en conjunto que vienen haciendo más que todo por el desarrollo y progreso del distrito de Chalhuahuacho. Perfecto. Señor alcalde, en su momento, pues bueno, la localidad de Chalhuahuacho fue el centro poblado del distrito de Mara, es decir, el distrito de Chalhuahuacho, pues bueno, a esta altura sigue siendo, ¿no? Este hijo que fue y que ahora ha ido creciendo solo y va encaminando a un futuro mucho mejor. Así es, sí, efectivamente, anteriormente el distrito de Chalhuahuacho como centro poblado pertenecía, ¿no?, al distrito de Mara, pero siempre cada pueblo, cada centro poblado siempre también busca el desarrollo, el progreso, y en ese sentido actualmente nuestro distrito de Chalhuahuacho, que viene creciendo de verdad enormemente, y gracias a esa entrega, a esa voluntad, sacrificio, ese compromiso de su gente, de su gente, que se entrega más que todo al desarrollo de sus distritos, de sus comunidades, ¿no? Y es por eso saludamos también nosotros acá, desde aquí de Mara, a nombre del alcalde, a nombre del Consejo Municipal y asimismo a nombre de toda la población de Mara, ¿no? Correcto, señor alcalde. Bueno, gracias por esos saludos y también felicitarlo a usted, sin duda alguna, por la buena gestión que se viene ejecutando en el distrito de Mara. Ya estamos próximos a culminar el año 2025. Tal vez por ahí puede informar qué se viene para el distrito de Mara, qué otras obras también están por inaugurarse o aperturarse antes de culminar ya el año 2025. Sí, efectivamente, a nosotros siempre venimos trabajando más que todo por el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestro distrito, tal como quizás indicaba anteriormente. Sí, el día de ayer justamente hemos dado el inicio de la construcción de la nueva estructura de la institución educativa primaria de Apua Arancuma Pite, que va a ejecutarse con los recursos más que todo de canon y regalías que tenemos como ingreso a la municipalidad, con más de 3 millones, ¿no? Y asimismo también el día 28 estamos iniciando también la obra en la comunidad de Pampapampa, San Miguel Mara, justamente el tema de agua y saneamiento para el distrito. Y así seguimos trabajando, siempre en atención a nuestra población, en satisfacer sus necesidades, y asimismo también invitar, ¿no?, para el día jueves 20 del presente mes tenemos nuestra segunda audiencia pública, para lo cual yo invito personalmente como autoridades a todos los dirigentes, a todos los presidentes comunales, a toda la población de mi distrito y sus comunidades, que sean partícipes y activos, más que todo, para poder informarse, ¿no?, que cómo venimos trabajando, qué logros, qué avances tenemos, y asimismo también escuchar de parte de ellos, quizás como gestión también quizás tenemos algunas debilidades, dificultades, también para poder mejorar siempre en el marco de buscar de mejor manera el desarrollo del distrito. Perfecto, señor alcalde, creemos que este tipo de acciones también y el trabajo, su gestión también se va a poder ver reflejado en esta audiencia que usted está manifestando, y ojalá también la población, todos en su conjunto, puedan ir y hacer las consultas correspondientes para siempre transparentar una buena gestión. Señor alcalde, le agradecemos su importante participación y en la parte final reitere este saludo al distrito hermano del distrito de Chalhuahuacho, que el día de hoy está de aniversario. Gracias, hermano Javier. Una vez más hago llegar mis saludos, un saludo fraterno, caluroso, más que todo, a mi hermano alcalde del distrito de Chalhuahuacho, al profesor Iván Cruz, y a su consejo municipal, a todos los funcionarios, igualmente también a todas sus autoridades sociales, a todas sus autoridades comunales y a toda la población de nuestro hermano distrito de Chalhuahuacho. Feliz aniversario, los 31 años de creación política que está cumpliendo el día de hoy,
Y yo sé que siempre buscando el desarrollo, ¿no? Cuando hay oportunidades y también aliados, siempre un pueblo, un distrito avanza hacia adelante. Y sigamos trabajando siempre en unión, en conjunto, como provincia, como distrito, siempre buscando el mejor desarrollo y progreso de nuestras comunidades, de nuestros centros poblados, y saludarnos de acá, a nombre del distrito de Mara, a toda la población de Chalhuahuacho. Señor alcalde, muchísimas gracias, le agradecemos su participación y seguramente en otro momento seguiremos hablando de las obras, los proyectos que se viene desarrollando también en el distrito de Mara. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, hermano Javier. Saludos para todos. Buenos días. 7 de la mañana con 34 minutos en el informativo Huillarico. Y bueno, ahí estaba el saludo del alcalde vecino, del alcalde del distrito de Mara, hacia el distrito de Chalhuahuacho, y también algunos comunicados que tiene con respecto a lo que se viene en el distrito de Mara, que está avanzando bastante bien. Se viene su audiencia pública también, seguramente donde van a estar rindiendo algunas cuentas, van a estar comunicando a la población en qué se está utilizando pues actualmente el presupuesto de la municipalidad, incluido también lo que es canon minero y regalías contractuales. Reiterarles, amigos, la invitación para las actividades por el 31 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, que se va a realizar a las 8 de la noche, 8 de la mañana, se va a estar realizando lo que es la misa Te Deum en la parroquia, junto con el padre José Manuel, seguramente, a las 8 de la mañana. Y bueno, posterior a ello nos dirigimos a lo que es la cancha sintética El Bosque, hora 9 de la mañana, la sesión solemne, a las 10 de la mañana, la marcha de banderas por las principales calles del distrito, y culminamos este día central con el desfile alegórico en la plaza principal de Chalhuahuacho a las 10:30 de la mañana. Muy bien, 7 de la mañana ya con 36 minutos, estamos de aniversario y toda la población el día de hoy en el distrito de Chalhuahuacho se van, a personar a la plaza principal, porque el día de hoy se desarrolla el desfile principal con la participación de las diferentes instituciones, todas las instituciones que elaboran, que trabajan aquí en el distrito de Chalhuahuacho justamente van a rendir su homenaje correspondiente. 7 de la mañana con 36 minutos, estamos a través de la línea telefónica con el gerente de gestión social de la empresa minera Las Bambas. Nos referimos al doctor Valery Niño de Guzmán, que también, lógicamente, esta fecha muy importante quiere expresar su saludo, su reconocimiento al distrito de Chalhuahuacho. Doctor Valery, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Don Javier, un saludo cordial para usted, pero fundamentalmente, si me permite expresar nuestros sentimientos el día de hoy con nuestro querido distrito de Chalhuahuacho, que es una tierra de hombres y mujeres que con su visión de esfuerzo, dedicación y visión transformadora de futuro han forjado un distrito pujante, emprendedor, lleno de oportunidades, teniendo como principal aliado a la actividad de la gran minería que genera trabajo e ingresos. Celebramos, Javier, la riqueza cultural que caracteriza a nuestro Chalhuahuacho, la generosidad de sus tierras, cuyo valor impulsa el desarrollo de las comunidades que albergan. En esta fecha especial, desde Minera Las Bambas, permítanme expresar nuestro saludo fraterno, reafirmar nuestro compromiso de seguir caminando juntos por un Chalhuahuacho más próspero, unido y lleno de esperanza. Un saludo cordial al señor alcalde Iván Cruz, al cuerpo de regidores de la honorable Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a las autoridades políticas, policiales, a los presidentes comunales, líderes de sectores y a todos quienes hacen del distrito de Chalhuahuacho un emblema de la pujanza y del progreso.
Feliz 31 aniversario, querido distrito de Chalhuahuacho. En Las Bambas, junto con ustedes, hacemos minería para el progreso. Un abrazo para todos, querido Javier. Doctor Valery, muchísimas gracias y bueno, de seguro que la población también ha escuchado su saludo. Entendemos que el día de hoy también va a ir una importante delegación de la empresa minera Las Bambas a participar de este saludo en el desfile institucional, también acompañado del personal de la Asociación de Desarrollo Las Bambas que van a estar presentes justamente ahí, rindiendo un saludo al distrito de Chalhuahuacho por este 31 aniversario. Claro que sí, como no podía ser de otra forma, asumimos con honor esta oportunidad de acompañar a nuestras autoridades y pueblo en general a través de una presencia muy importante de nuestros trabajadores de Minera Las Bambas y también de la Asociación Las Bambas para darle realce a los eventos protocolares de la fecha de hoy. Un fuerte abrazo para todos y reitero este saludo cordial por el 31 aniversario de nuestro querido distrito de Chalhuahuacho. Muy bien, doctor Valery, muchísimas gracias por ese saludo y también agradecer por la buena gestión que se viene realizando desde Minera Las Bambas con todos los aportes sociales y con este trabajo continuo con todas las comunidades del distrito de Chalhuahuacho que le han dado un nuevo rostro, ¿no? Un nuevo rostro al distrito en lo que es empleo, salud, en lo que es infraestructura y por supuesto en educación. Todo en pro de los pobladores de este querido distrito de Chalhuahuacho. Le agradecemos, doctor Valery, por este enlace telefónico. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Buenos días. Bueno, 7 de la mañana con 40 minutos. Usted también puede participar en este saludo por este 31 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Estamos ya en comunicación telefónica con el profesor Aquiles. Y Minaya Llancho, profesor Aquiles. Alilan mi puripakusani mainalan kankunasu nukaga alilan punin keita mobamba lachtapi muyupakusani kakunasu sumagliacha. Bueno, pues para no quitar más tiempo, hoy día que es su día central del distrito de Chalhuahuacho, cumpliendo 31 añitos nomás todavía. Bueno, también siempre pues recordando gracias a los primeros ciudadanos gestores para su creación del distrito. Hoy pues ya creado, bueno, ya cada cual lucha, cada autoridad tiene que luchar, pero ha sido difícil, un trabajo arduo, difícil pues para su creación, gestiones en Lima, acá en la provincia. Muchas veces nos olvidamos, como yo siempre me acostumbro a expresar, de que de los que ya fueron, de las personas que ya no existen, pero fueron autoridades, luchadores para su pueblo, no nos acordamos pues, dejamos al olvido, no debe ser así. A mí, bueno, yo recuerdo un poco comentarios. Por ejemplo, había un caballero de apellido Silva, residente en la capital de nuestro país. Él y otros chalhuahuachinos, su familia Escalante, Silva y otros seguramente formaron su comité de lucha, de gestión. De esa manera también lograron pues para que el distrito de Chalhuahuacho, centro poblado de Chalhuahuacho, sea distrito como hoy, un distrito pujante con bastante desarrollo. Bueno, gracias a la empresa minera también hay que ser hidalgos en reconocer. Y solamente quiero saludar hoy día, en su día central, a sus autoridades, a sus dirigentes comunales, barriales, a todos los ciudadanos chalhuahuachinos, claro que de diferentes lugares de nuestro territorio nacional hoy en día se encuentran pues por diferentes motivos, por motivos de trabajo, negocios, etcétera, etcétera. No solamente el chalhuahuachino, por eso pues, ha crecido bastante Chalhuahuacho como ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos pues los vecinos, los primeros vecinos, muchos ya se fueron y otros todavía aún en vida se encuentran. Por ejemplo, familia Encalada, Berrío, Escalante, Silva, Astete, Mendoza, Sumalave, Vicente,
Vicente nombre también, pero también es apellido en Chalhuacho. Familia Vicente, Alarcón, Farfán, Castro, Aguilar, Cruz, Vaca y otros ciudadanos. Bueno, pues a otros se me escapa de la memoria. Los primeros pobladores del distrito de Chalhuahuacho y de sus comunidades también posiblemente radican en el distrito mismo. Muchos ciudadanos, nuestros paisanos, a ellos mi abrazo desde Tamobamba, un saludo cariñoso, fraterno por su aniversario, mis queridos amigos de Radio Surfui. Y el día de mañana estamos también recordando a sus primeros pobladores, a sus primeros vecinos para Coyllurqui, mi querido Javier. Perfecto, profesor Aquiles, muchísimas gracias por la comunicación telefónica y bueno, para mañana nos toca hablar del distrito de Coyllurqui. Pacarin Camaña, profesor Aquiles. Tutamanta, Cama, Hueracocha, Javier, buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 44 minutos, estamos en el informativo Huillarico y gracias a todas las personas que se comunican con nuestro medio de comunicación. Estamos a través de los 810 de la amplitud modulada. Al señor Carlos Moriano Guaigua nos escribe un cordial saludo, mis grandes amigos Javier y Gonzalo, desde las alturas de Chumbivilcas. ¿Cuándo retomamos el programa ambiental Pachamamanchis? Me hace la pregunta. Un saludo al supervisor senior de recursos hídricos de la empresa minera Crespo, Carlos Moriano Guaigua. Gracias por estar ahí en sintonía del informativo Huillaricuy. 7 de la mañana con 45 minutos. Y en el transcurso de estos últimos años, regrese nomás, piense lo siguiente, solo regrese 10 a 15 años atrás, cómo era el distrito de Chalhuahuacho y cómo es ahora el distrito de Chalhuahuacho. Y algo muy importante que no debemos de olvidar es el hecho de que el distrito de Chalhuahuacho tiene importante recurso económico. Ama con Casunchu, no nos olvidemos, efectivamente Chalhuahuacho maneja un recurso muy importante y ese recurso debe estar bien canalizado para el beneficio de la población. Y la tarea, ¿quién lo tiene? Nuestras autoridades de nuestro distrito. No solo las autoridades, están ahí también los señores que están a cargo de los diferentes frentes de defensa, las organizaciones sociales. No se olviden, ustedes tienen una tarea fundamental, crucial en fiscalizar a los gobiernos locales, al señor alcalde, a los señores regidores. ¿Para qué? Para que la gestión municipal vaya en beneficio de la población y no en beneficio solo de algunas personas. Amapune chita con casoncho, la tamasicona, guaycaicona, panaicona, y este llamado es fundamentalmente para toda la población. Tenemos recurso económico y ese recurso económico se tiene que gastar, se tiene que invertir en la propia población del distrito de Chalhuahuacho y esa es la reflexión que traemos para este 31 aniversario. 7 de la mañana con 47 minutos en el informativo Huillaricuy. Estábamos hablando, amigos oyentes, sobre la ampliación del periodo de inscripción de la segunda especialidad en didáctica de la comunicación y matemática en educación primaria. Vamos a conversar en estos momentos con Mario Gordillo, él es coordinador de educación de la Asociación de Desarrollo de las Bambas, para que nos dé mayores detalles sobre esta ampliación. Mario, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días a todos y todas, es un gusto poder compartir información sobre el desarrollo de este evento que vamos a empezar. Efectivamente, se ha ampliado la fecha para la inscripción de esta segunda especialidad en lo que es didáctica de la comunicación y matemática, hasta el día viernes 21 de noviembre. La intención es poder abarcar y llegar a mayor cantidad de docentes inscritos en esta actividad formativa y que justamente pues puedan recibir formación en un tema tan importante como didáctica de la comunicación y matemática, que les permitirá contar con herramientas justamente para poder desarrollar sus sesiones curriculares y sus sesiones de aprendizaje de mejor manera. Entonces, esto se va a ampliar hasta el 21 de noviembre.
Correcto. Si nos puedes dar detalles de cómo pueden acceder las personas interesadas, los docentes interesados a poder inscribirse en esta segunda especialidad de la didáctica de la comunicación y matemática en el eje primario. Sí, efectivamente. Mira, hay un link que te lo voy a indicar en este momento, que es el link por donde se están inscribiendo justamente todos los docentes que quieran participar. Te lo digo en este momento. El link es http://mkt-posgrado.ucontinental.edu.p/inscripción. Te lo vuelvo a repetir. http://mkt-posgrado.ucontinental.edu.p/inscripción. Y aprovecho también para señalarte quizás los requisitos que se están pidiendo para poder participar en esta segunda especialidad. Es contar con un título profesional o licenciatura en educación, una copia de DNI, una foto digital pasaporte y completar el formulario de inscripción en el link que te acabo de señalar. Después de eso habrá una entrevista justamente a todas las personas inscritas para poder corroborar toda la información completada. Perfecto, bueno, la información está ahí, entonces se está ampliando hasta este 21 de noviembre las inscripciones para esta especialización para los docentes del nivel primario, la segunda especialidad en didáctica de la comunicación y matemática en educación primaria. Son 640 horas lectivas en modalidad semipresencial. Bueno, las inscripciones y los requisitos ya los indicó. Repetimos el link. Usted puede escribir también en el Google Marketing Posgrado de la Universidad Continental y a continuación le va a salir pues el link para que puedan inscribirse. Ojo, solo hasta este 21 de noviembre, se han ampliado las inscripciones para que puedan optar por esta segunda especialidad. Te agradecemos por el enlace, Mario. Seguramente vamos a estar en contacto posteriormente para que nos des mayores detalles sobre cómo se viene ejecutando o ya realizando esta segunda especialidad. Gracias. Para lo que gusten, estoy siempre a disposición. Buenos días. Listo, buenos días. Siete de la mañana con 51 minutos, 7:51. Feliz aniversario, distrito de Chalhuahuacho. Y bueno, para el día de hoy, según la programación general, está justamente el desarrollo del desfile cívico-institucional con la participación de todas las instituciones públicas del distrito. El cronograma, la programación dice lo siguiente: feliz 31 aniversario, salva de 21 camaretazos, plaza principal de Chalhuahuacho, a partir de las 5 de la mañana, misa de un parroquia patrón Santiago 8 de la mañana, sesión solemne, cancha sintética El Bosque 9 de la mañana, marcha de banderas, en la plaza principal del distrito a las 10 de la mañana, desfile alegórico inicia 10:30 de la mañana en el distrito de Chalhuahuacho. 7:52 se va a realizar lo que es una campaña de limpieza de las calles de Santo Tomás. Vamos a conversar con Flor Peña de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas para que nos comente y nos cuente acerca de esta campaña de limpieza. ¿Cómo está, Flor? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Aló, buenos días a toda la población, a todos los pobladores radio oyentes y también de acá de mi ámbito de Santo Tomás Chumbivilcas. Nosotros venimos trabajando arduamente en lo que es la gestión integral de residuos sólidos, desde la gerencia de servicios municipales y gestión ambiental y de un proyecto que se llama Misionales. Correcto, si nos puede dar mayores detalles, por favor, de cómo se va a realizar esta gestión allá en Chumbivilcas, en Santo Tomás. Nosotros, la verdad, estamos trabajando desde el proyecto Misionales con toda la limpieza de nuestros Chumbivilcas para que se vea sano y limpio
y nosotros ahorita estamos convocando a una reunión a todos los presidentes de barrio para juntos lancemos una campaña, la tercera campaña de limpieza en nuestro ámbito de Santo Tomás. Posiblemente lo estemos haciendo los primeros días del mes de diciembre. Bueno, nosotros venimos desde el área capacitando, sensibilizando a toda la población en general, porque trabajar con los residuos sólidos es arduo y de todos los días. Aquí con nuestras mamitas de limpieza pública, barrido del turno noche, barrido turno de día, nosotros como sensibilizadores, el proyecto y todos, de verdad, los carros compacta y todos en verdad estamos aptos y con unas ganas de seguir progresando y teniendo el cambio de nuestra limpieza en nuestro ámbito de Chumbivilcas. Ahora también le comento, nosotros también venimos trabajando lo que es en los centros educativos, en los colegios primarios, secundarios, sensibilizando cómo no ya reducir, trabajando en las 3 R's, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar los residuos sólidos. Y también estamos sensibilizando con la bondad de los profesores, tratando las formaciones de todos los, más que todo, empezando de todos los niños, adolescentes, para así poder llegar a una cultura limpia y sana de nuestro Chumbivilcas. Correcto, bueno, felicidades por estas acciones que se vienen implementando allá en la provincia de Chumbivilcas, en Santo Tomás, para darle una buena imagen y para tener un Santo Tomás totalmente limpio. Entendemos que desde diciembre ya se van a empezar estas campañas de limpieza de las calles de Santo Tomás, el mejor de los éxitos, y llamar también a la conciencia de los ciudadanos, de los pobladores, para que puedan mantener pues estas calles limpias y en perfecto estado ya a puertas de culminar el año 2025. Estimada Flor, le agradecemos por este enlace telefónico. Muchísimas gracias. La verdad, nosotros lo único que pedimos a la población Chumbivilcas, que por favor seamos conscientes en ya no más arrojo a las calles los residuos sólidos, para lo cual nosotros hemos optimizado lo que es los carros compacta para que salgan turno mañana, turno noche. Ya no hay excusas para nosotros vecinos botar los residuos en las calles. Ya basta. ¿Por qué? Porque también es pues no la proliferación de moscas, malos olores. Con esa finalidad hemos tratado de sí o sí tratar de recoger los residuos en forma puntual cada mañana y cada tarde. No hay falta, no hay excusa para que un santotomino bote los residuos en las calles, en los ríos, en los riachuelos. Esa cultura nos falta. Esperemos cambiar poco a poco, no será de golpe de la noche a la mañana, pero sé que mi pueblo es consciente y yo sé que vamos a tener un cambio para el 2026. Muchísimas gracias, Radio Surpuy. La verdad, estoy muy agradecida y saludos para todo el pueblo de Radio Oyente, de Radio Surpuy y también de mi Chumbivilcas. Perfecto, un saludo para la provincia de Chumbivilcas, para todos sus ciudadanos, para usted también, le agradecemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. 7:57. Es importante indicar, Gonzalo, que nuestra estación llega hasta varias localidades de lo que es la provincia de Chumbivilcas. El alcance que tenemos es bien interesante, así que si usted está escuchando nuestra emisora, también puede participar a través del 974-782420. Muy bien, también anunciarles que se va a llevar a cabo una feria taurina en nuestro distrito de Chalhuahuacho este 19 y 20 de noviembre en la Plaza de Toros de Manuel Seoane Corrales a partir de las 10 de la mañana. Esta feria taurina de Chalhuahuacho, bueno. A muerte. No sé, eso le iba a preguntar, sí. ¿No? No, definitivamente por lo que han ya difundido en las redes sociales eso va a ocurrir. Bueno, particularmente yo tengo que decirlo, ¿no? No me parece, ¿no? Vivir el sufrimiento, o sea, alegrarse con el sufrimiento de un animal, no me parece, ¿no? Pero bueno, supongo que serán los gustos de la población, el pedido de la población que también el señor alcalde tiene que hacer, ¿no?
Entiendo que también se iba a desarrollar una fiesta taurina, pero digamos de forma, ¿cómo se le dice? Tradicional, ¿no? O sea, sin la intención de, digamos, matar al animal, ¿no? Es más un tema de recreativo, le podemos decir. Muy bien, 7 de la mañana con 59 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy, amigos oyentes. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Siete con 59, cambia el digital, 8 de la mañana en punto. Gonzalo Huirse con la información deportiva. Hoy juega la selección peruana de fútbol, aunque usted no lo crea, sí, un amistoso ante su similar de Chile. ¿Qué tal, Gonzalo? Bueno, hoy ya juega Perú al mediodía, van a medir fuerzas contra los chilenos en este tercer partido de Manuel Barreto, que está como entrenador interino, de alguna manera es el encargado de este gran cambio generacional por los convocados que está llevando ya estos últimos amistosos. Así que la selección peruana va a terminar su gira por Rusia cuando enfrente a la selección de Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico en Sochi. Esta será una especie de revancha, ya que la Roja venció 2-1 a la bicolor como local en el último amistoso. Bueno, se va a jugar en Rusia este partido, amigos, en el Estadio Olímpico Fish, que tiene una capacidad de 45,000 personas aproximadamente. Y tenemos aquí las alineaciones para todos ustedes. Bueno, posibles alineaciones, ¿no? Nunca se sabe al 100%, pero estaría Diego Romero al arco, Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López, Jesús Castillo, Jairo Concha, Kevin Quevedo, Piero Quispe, Max Loren Castro y Alex Valera. Y en la selección de Chile estaría Lawrence Vigoroux, Fabián Ormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevich, Gabriel Suazo, Rodrigo Echevarría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Dario Osorio y Gonzalo Tapia. Si nos damos cuenta, ambas selecciones ya están dejando de lado un poco aquellas estrellas que en algún momento pues brillaron, ¿no? Este gran cambio generacional para ambas escuadras. Vamos a ver quién se lleva el título hoy al mediodía. Recordemos los últimos resultados, amigos, de Chile versus Perú. Chile en el último partido le ganó 2-1 a Perú, en el anterior empataron 0-0, en el partido anterior también hubo un empate entre ambas escuadras. Chile le ganó 2-0 en el 2023, en el 2021 Perú le ganó 2-0 a Chile y en el 2020 Chile también le ganó 2-0 a Perú. Bueno, así están los resultados. Parece que las estadísticas se están favoreciendo un poquito al cuadro chileno, pero nada está visto. Alex Valera está muy motivado y la selección peruana ya reconoció el Estadio Olímpico Fitch previo al partido que va a tener contra la selección chilena. César Inga va a poder volver a jugar ante Chile, ya que anotó en el último amistoso ante La Roja. Piero Quispe quizá podría tener algunos minutos. El entrenador Manuel Barreto habría decidido mantener a Galese como arquero titular para el Clásico Pacífico, pero todo indica que va a salir Diego Romero, no se sabe. Y sin duda alguna Alex Valera va a ser la carta gol porque está atravesando un muy buen momento y esperemos que anote también hoy al mediodía. Va a ser una prueba bastante dura para el profesor Manuel Barreto, director técnico interino que está dirigiendo su tercer partido como director
técnico. Y ojo, va a ser el debut de Fabio Gruber, que va a debutar con Perú en este duelo contra Chile. Vamos a ver a este chico qué nos puede traer, si nos trae alegrías o sorpresas, ¿no? Nunca se sabe también, pero bueno, le deseamos la mejor de las suertes. Tenemos más noticias deportivas para todos ustedes. Bueno, ya sabemos que hay equipos que han ascendido pues a la nueva Liga 1, a la Liga Profesional. Uno de ellos es el Club Deportivo de Moquegua, que después de 10 años regresa a la profesional y se va a sumar pues a la lista de los demás equipos que van a optar en este 2026 por una copa más en el torneo Apertura y torneo Clausura. Bueno, y sin duda alguna también lo que está generando polémicas, y ya no solamente en Perú, sino a nivel internacional, es los dimes y diretes entre Ricardo Gareca y Gianferrari, ¿no? El profesor Ricardo Gareca ya le respondió y le dijo que ha sido el técnico que más ha dirigido a Perú, pero que parece que no puede opinar, ¿no? Ricardo Gareca está evaluando ya no hablar más de la selección peruana porque no desea generar polémicas. Se ha mostrado contrariado con lo dicho por Gianferrari, quien aseguró pues en su momento, el ex administrador de la U, que el cambio generacional en la blanquirroja debió empezar cuando el argentino dirigía el Perú. Así lo dijo en una conversación. El estratega aseguró que está pensando seriamente en no volver a hablar más de la selección, pese a ser el técnico que más ha dirigido a Perú. Así se están diciendo las cositas de a poquitos, por el bien de la selección peruana, ya que no se digan más cosas, ¿ah? Por favor, que estén tranquilitos. Hoy día juega Perú y vamos a rezar un poquito para que gane al menos, o se guíe con un 1-0, un 2-0 para que cambien las estadísticas. Vamos a hablar también de Universitario de Deportes, porque Jorge Fossati se manifestó también ante un posible arribo de quién, no lo vas a creer, ¿ah? Del aladino Cristian Cueva. Jorge Fossati, ante una posible llegada de Cristian Cueva a Universitario, dice al hincha: hay que respetarlo y escucharlo. Primero tendría que definir cuál es mi futuro. Si volviera a la selección y tengo que hacer una lista, lo tengo a Cristian. Sin embargo, en Universitario, dijo, no lo sé, indicó Jorge Fossati al ser consultado sobre una posible llegada de Cristian Cueva. No lo descarta, para nada que lo descarta, ya sabemos que tienen una buena relación. El Uruguay, el profesor, dijo que primero deberá definir su futuro para tomar una decisión sobre Aladino, pero aseveró que el gran dueño de la institución es el hincha y que se le debe respeto. Primero tendría que definir yo cuál es mi futuro, dijo. Me parece que también, sin caer en demagogias, si volviera a la selección y tengo que hacer una lista, lo tengo a Cristian Cueva. Sin embargo, en Universitario de Deportes no lo tengo muy claro. ¿Será que va Aladino a la U? No lo sé, ¿ah? Y bueno, entre otras noticias, también el destino de Hernán Barcos y Paolo Guerrero no se sabe aún. Ellos terminan contrato con Alianza Lima a fines de año y aún no se confirma su permanencia en Alianza Lima. El gerente general Fernando Cavada habló de los planes de su club para el 2026 y la meta para ubicarse como Perú 2, que le permitiría jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nosotros nos estamos preparando para terminar en Perú 2 y lograr campeonar el siguiente año, así lo dijo el gerente de Alianza Lima. Y bueno, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, que Hernán ya tiene 41 y Paolo 40 también por ahí, han indicado que todavía quieren quedarse en Alianza Lima. Lo dije ayer, ¿no? Tienen que quedarse en Alianza, o sea, según ellos, porque no creo que haya otro equipo que quiera contratarlos. Lógicamente, ¿no? O sea, es uno de los grandes del país, Alianza Lima. Si termina su contrato con ellos, no sé en qué equipo irán a parar, ¿no? No sé qué equipo se arriesgaría a contratar a Paolo Guerrero o a Hernán Barcos a sus 40 y 41 años. Bueno, ellos han dicho que están tranquilos y esperan que se den las cosas y que están esperando culminar su contrato para poder conversar con los dirigentes y llegar a un acuerdo. Dice, todos los años pasa lo mismo, tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo, culminó así sus palabras.
Bueno, y hay malas noticias para el Pipo Gorosito en el cierre del campeonato. Jean-Pierre Archimbó sufrió lesión y tuvo que ser operado. Alianza Lima informó que Jean-Pierre Archimbó sufrió una lesión ligamentaria y tuvo que ser operado. A través de un comunicado emitido en sus historias de Instagram, el conjunto blanquiazul indicó que el volante central sufrió un golpe en los entrenamientos del día miércoles 12 de noviembre que le impidieron seguir sus trabajos con normalidad. Y bueno, tras unos exámenes que se le hicieron, unos análisis, se determinó que el futbolista sufrió una lesión ligamentaria colateral en la rodilla izquierda. Qué mala suerte para Jean-Pierre Archimbó, el hijo del comentarista deportivo Lalo Archimbó, se acordarán de él, ¿no? Bueno, Alianza en su comunicado informó que fue operado con éxito este sábado 15 de noviembre y que va a tener que esperar para poder recuperarse. Muy bien, amigos, no se olviden, hoy al mediodía, gran partido de Perú contra Chile en Rusia. Ojalá que este nuevo cambio generacional nos traiga triunfos, nos traiga alegrías y nos traiga nuevamente la ilusión de poder clasificar al próximo mundial ya allá en el 2030. Le ponemos punto final al bloque deportivo. Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos, estamos en el informativo Huillarico y feliz 31 aniversario distrito de Chalhuahuacho. Por favor, señor operador, si usted me ayuda, en el monitor principal no tenemos imagen. Muchas gracias, señor operador, muchísimas gracias, le agradecemos. Amigos oyentes, estamos de aniversario y en esta fecha tan importante tenemos que recordar la importancia del distrito, el trabajo que hacemos por este importante distrito y todos, ojo, todos sumamos al desarrollo del distrito, lógicamente cada quien desde su sector, cada quien desde su espacio. Muchos, por ejemplo, le hago el comentario, ¿no? Muchos desde su institución educativa. Hablo de los maestros, hablo de los padres de familia, hablo de los estudiantes, porque con el esfuerzo de cada uno de ustedes también estamos mejorando nuestro distrito, porque definitivamente dando mejor calidad educativa vamos a tener un mejor distrito. 8 de la mañana con 10 minutos. Antes de ingresar con las portadas, estamos en comunicación telefónica con el señor Willington Guzmán, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Don Willington, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, periodista, buenos días. Un saludo cordial pues a todos los radio oyentes. Justamente estaba insistiendo con la llamada para poder salir al aire. Adelante, don Willington, lo escuchamos. Adelante. Sí, efectivamente quería poner en conocimiento de la población, ¿no? De la ciudadanía, al respecto de un trabajo que venimos realizando dentro de nuestra comunidad campesina de Arcospampa con Gota. Bueno, nosotros tenemos pues, un acuerdo comunal desde hace años atrás y el año pasado se ha ratificado lo que es la definición de la cantidad de caballos. Entonces, el año pasado también, el mes de octubre, hemos hecho una batida de caballos. Ha sido como una notificación a toda la población, ¿no? Que tienen bastantes caballos en cantidad, tanto también de los vecinos aledaños, ¿no? De otras comunidades. Entonces, se ha notificado y se ha dado un plazo limitado para que puedan vender, disminuir la cantidad, ¿no? Entonces, hace 3 días atrás igual también hemos hecho otra batida, toda la población en general, Arcospampa con otros los sectores. Entonces hemos juntado más de 300 caballos. Entonces, durante 3 días he hecho la entrega, ¿no? Y hoy día quedan ya poca cantidad de caballos, aproximadamente 25 a 20 caballos. Entonces, hoy día estamos poniendo en remate esos caballos, porque no hay directamente los dueños o los interesados que se han acercado. Entonces son caballos mostrengos, caballos que tal vez no tienen dueño, ¿no? Entonces eso queríamos poner en conocimiento. Bueno, es
también para no tener también problemas, y de hecho nosotros por acta de acuerdo de la comunidad esto estamos realizando, ¿no? Entonces eso quería poner en conocimiento mediante esta emisora. Perfecto, don Willington, le agradecemos por la comunicación telefónica. Y chapista, don Willington, runasimi chape mate pa juajari kuñiqueta reki la tama sinches con areki, mana con carinampa reki, acuerdo con acá reki chita junta con ampa. A ver, unas nitritas son sainja tayana Ari no hay como comunidad Arcosmamba con otra que manda no que presidente central, ¿no?, de la comunidad campesina. Mi nombre es Suti y que no paja Willington se Guzmán Alarcón. Entonces no hay cuñado para mandar como si así ocupe en acuerdo para caballo cuna así llaman porque ni yo que caballo cuna y hermana pasto pues de que hoy vacuna para hay parincho. Entonces anchera y cupe, ¿no? Entonces acá no hay como batida de cuatro bajo Junior y Morey que caballo cunata, entonces notifica y go y caballo cunata indica por nangupa y quien salgan a asamblea para acordar por familia o carita nango o nuca nango quien se caballo todo nangupa, ¿no? Entonces ya no hay una taja con una semana pica junule taja comunidad ni con peli en caballota sector Arcos Pampa la Rumanta sector Congo tanto de Manta. Entonces acá todo que quien se puede caballota, ¿no? Entonces acá están no hay que reivindicar pongo autoridad para reivindicar pongo riñonco y quien se trabaja pongo, ¿no? Entonces acá con un cachar ya es que chunca más caballo con una casa ana dueño mana dijo mucho estaba ponchaña dueñonco. Entonces caballo con no hay que reivindicar ya está pues mana dueño dijo mucho chega, ¿no? Entonces están no pues radio como autoridad Guajari Camuchani Uyari Camuchani tal vez comunidad tal de Manta más tiempo que llama ya Watoricus naga ipamong kumaras y Zikushika Ponguma, ¿no? Mana ipamong kuchega, de posajo no hay hasta comunidad, entonces no hay penalidad nico, disminuir hacia caballo carampa, manata pasto pasa anchas a página yo llega o bicachacuna, pues necesario pasto pues que anche no hay acuerdo de tomar el caigo rey. Perfecto, don Willington, le agradecemos por la comunicación telefónica, muchísimas gracias y mil disculpas, estábamos ahí con otras llamadas y justamente por eso no hemos podido atenderle en su momento. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días con todos. Gracias. 8 de la mañana con 15 minutos. Vamos a esta hora de la mañana a la información de las portadas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 16 minutos. Vamos rápidamente a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional en la voz de Zulema López. Zulema, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricui. ¿Cómo se encuentra el clima en Tambobamba? ¿Está soleando? ¿Quiere llover? ¿Cómo amaneció Tambobamba? ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. Bueno, hoy día acá en Tambobamba hay mucho sol, ayer por la tarde estaba con un poco de lluvia, pero el día de hoy apareció el sol y esperemos que durante el día se mantenga. Qué bueno, perfecto. Ojalá que en el transcurso del día esté así. Sin embargo, por acá, por Chalhuahuacho, recién como que un poquito quiere, asomarse con firmeza el sol, pero a esta hora en la mañana, ¿no? Con bastante nubosidad. Zulema, adelante con las portadas. Bien. Hoy, martes 18 de noviembre del 2025, tenemos las principales portadas de los principales diarios a nivel nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene el día de hoy en su portada. Comisión intenta otra vez ampliar el reinfo hasta fines del 2027. Predictamen se debate hoy a las 3 de la tarde en Grupo de Energía y Minas. Según la propuesta, la vigencia del proceso de formalización minera se extendería hasta diciembre de 2027 o hasta que entre en vigor la ley MAPE. Se prevé reincorporar más de 50.000 registros incluidos.
Gremios alertan que la ampliación del reinfo fomentaría la ilegalidad y pondría en riesgo a la industria. La presidenta del SMATBE asegura que el predictamen plantea un retroceso que no podemos tolerar. Vamos con más noticias en la portada del diario El Comercio. En los comicios del 2026, congresistas reeleccionistas, 47 quieren ir al Senado y 32 optan por ser diputados. Otros 2 legisladores buscan ir al Parlamento andino. La cifra de quienes aspiran a la reelección podría aumentar de acuerdo a los cupos de los invitados. Vamos con más noticias. Otro diario, tenemos el diario La República, que nos tiene el día de hoy en su portada. Un jubilado sin pensión realizó 10 aportes en efectivo. Fiscal descubre nueva red de pitufeo de Keiko Fujimori. Supuestos aportantes niegan haber entregado dinero a Fuerza Popular el 2021 y se detectaron transferencias hormigas de 1.000 y 1.100 soles de personas sin capacidad económica. ¿Quién aporta el dinero encontrándose cesado de trabajar por el límite de edad? Eso constituye, dice la fiscal Manuela Villar, una fuente indicio que no fueron los verdaderos aportantes. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 están en peligro. A 5 días del inicio del evento deportivo, la construcción del Estadio Cuna de la Libertad Americana en Ayacucho presenta un 22.06% de avance y en dicha región solo se desarrollarán 5 de las 70 disciplinas del certamen bolivariano. Entre otras noticias, el diario La República, en el sector de economía, Estados Unidos elimina aranceles a más de 100 productos agrícolas peruanos, entre ellos la palta, café, cacao, mangos, limones y jugos de fruta. Vamos con otro importante diario de circulación nacional, el diario Gestión, el diario de la economía y negocios del Perú, hoy martes 18 de noviembre del 2025, nos tiene en su portada: no se debe permitir que minería ilegal siga usando el reinfo para postergar su control. El Premier se muestra en contra de la reincorporación al registro de los más de 50.000 mineros informales excluidos. En caso en el Congreso apruebe la medida, podría ser observada y acudir al Tribunal Constitucional. Considera que las campañas de telefonía sí deberían tener responsabilidad penal por venta ilegal de chips en las calles. Cuestionó al OCIPTEL por no haber cumplido con su labor. Entre otras noticias, el diario Gestión nos tiene también en su portada: Indecopi en la recta final para resolver presunto cartel de laboratorios. Se evalúan multas de hasta 497 millones de soles. Vamos con otros diarios. El diario Perú 21 nos tiene hoy en su portada: quien paga para llegar, llega para robar. Podemos cobra hasta 37.450 soles a quienes quieren candidatear al Congreso. Pienso, luego voto. Partido Morado y la Alianza de Venceremos también tienen su tarifario. Entre otras noticias de Perú 21, salió a la venta las entradas para Machu Picchu en 2026. Y Sistema de Pensiones de Perú está en la cola del ranking mundial por constantes retiros. Vamos con más diarios. Tenemos el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, quien nos tiene hoy en su portada 18 de noviembre: Gobierno devuelve dignidad a quienes trabajan por la patria, subraya presidente de la República José Gerí. Mandatario lidera la implementación de la nueva escala remunerativa y firma de contratos de los guardaparques. Resalta que medida es un acto de justicia y un reconocimiento por la labor clave de estos profesionales. Entre otras noticias, en la portada del diario El Peruano, Estados Unidos excluye 100 productos peruanos del arancel. Destacan la palta, café, cacao, cítricos, mango, jengibre, entre otros.
Vamos con más noticias, más portadas. El diario El Ojo nos tiene hoy en su portada: choferes cuadran a Jerí, anuncian paro de 48 horas y son víctimas de nuevos atentados. Dirigentes exigen al gobierno estrategias efectivas para frenar a asesinos que piden cupos a balazos. Trabajadores de empresa San Germán no salieron ayer a trabajar tras ataque de sicario a uno de sus buses. Vamos con más noticias en la portada del diario El Ojo, en la sección Deportes. Perú con Nazario hoy ante Chile. Valera comandará ataque peruano ante la Roja este mediodía en Rusia. El diario El Correo nos tiene hoy en su portada: Reinfo al caballazo. Dictamen busca ampliarlo 2 años hasta el 31 de diciembre de 2027. Propuesta que esta tarde debate la Comisión de Energía y Minas del Congreso a las 3 de la tarde, también plantea reincorporar a los más de 50.000 mineros excluidos en julio por no regularizar su situación en más de un año. Entre otras noticias del diario El Correo, Blanquirroja cierra hoy el año con el Clásico del Pacífico al mediodía en Rusia. Vamos con más diarios. Tenemos el diario El Trome, quien nos tiene hoy en su portada: la única salida es que se vaya Maduro. Trump no descarta una invasión militar a Venezuela. Los acusa de mandar delincuentes del Tren de Aragua a Estados Unidos. Entre otras noticias del diario El Trome, mataron al alférez para robarle su camioneta. Banda de cachete en Puente Piedra. 8:24, hoy martes 18 de noviembre del 2025. Vamos con más portadas. Tenemos las principales portadas de los diarios a nivel regional. Empezamos con el diario El Sol del Cusco, que nos tiene hoy en su portada: se adelantó la Navidad en el Congreso, bonos y tarjetas por arriba de los 40.000 soles. Nuestros resistidos padres de la patria recibirán una tranquila y bien acomodada Navidad, mientras miles de peruanos continúan siendo extorsionados diariamente. Entre otras noticias del diario El Sol del Cusco, hallan y recuperan cuerpo de estudiante de la UNIC arrastrado por el río Vilcanota. Boteros del centro poblado de Ibochote fueron quienes alertaron sobre la presencia de un cuerpo flotando, logrando su recuperación de manera inmediata. Vamos con más noticias en la portada del diario El Sol del Cusco. Ministra Leslie Chica llegó a Cusco para un operativo relámpago en colegios. Y Jereza exige información oficial sobre entrega del hospital Antonio Lorena. Vamos con otro diario, del diario del Cusco, quien nos tiene en su portada: otra vez dejan al margen al Cusco. Gobierno nacional actualizará plan maestro de Machu Picchu solo con entidades centralistas. Ministros de Cultura, Turismo y del Ambiente suscriben convenio para determinar capacidad de carga en la ciudad inca y dizque establecer estrategias y políticas de desarrollo. Para el centralismo no existe la UGM, los gobiernos locales, gobierno regional ni las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras noticias del diario del Cusco, hoy martes 18 de noviembre, Seda Cusco, junto al Ministerio de Vivienda, inaugura el reservorio metálico Picchu R4 en beneficio de 39.000 pobladores. Reforzará la continuidad del servicio de agua potable en el centro histórico y sectores del distrito de Santiago. Vamos con más noticias. Tenemos otro diario también importante de circulación regional, el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos tiene el día de hoy en su portada. ONDAC Apurímac supervisa órganos jurisdiccionales en Cotabambas y Chalhuahuacho. La Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura de Apurímac realizó el último 13 de noviembre del presente año una serie de intervenciones en la provincia de Cotabambas, con el objetivo de fortalecer la eficiencia y la calidad del servicio de justicia. Entre otras noticias del diario El Pregón, también en su portada, promueven generaciones nuevas como guardianes del medio ambiente.
en el marco de las actividades del proyecto Ecosistemas Aymaraes a cargo de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, se llevaron a cabo talleres de educación ambiental en la institución educativa secundaria San Pablo, ubicada en el distrito de Colcabamba. Vamos con más noticias en la portada del diario El Pregón. En Andahuaylas realizan el cambio total del techo del histórico Cine Teatro Antón Espinoy. Entre otras noticias, vamos con otro principal diario a nivel regional. Tenemos el diario El Chasqui Apurímac para el Mundo, quien nos tiene hoy en su portada. Abancay fue sede del 6º Foro Nacional de la Vicuña. Importante encuentro tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Abancay. El evento fue organizado por el Gobierno Regional de Apurímac a través de la Dirección Regional Agraria Apurímac, reafirmando el compromiso con la conservación, manejo sostenible y aprovechamiento responsable de la fibra de la vicuña. Entre otras noticias, Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional de Apurímac, eligió a su nueva decana. Y en Abancay firman convenio para construir moderna planta de residuos sólidos en Saiguapampa. Estas han sido las principales portadas, compañeros, de los diarios a nivel nacional y regional. Volvemos el día de mañana con más información. Perfecto. Zulema, te agradecemos. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. 8 de la mañana con 29 minutos. Llegamos a la parte final del informativo Huillarico y estamos de aniversario. Feliz 31 aniversario, distrito de Chalhuahuacho, a cada uno de ustedes que están en sintonía de nuestro informativo. Huayqay panay, somaj punche cachon campaj riki, campaj pues huaracocha, campaj pues mamita, campaj pues papito. Definitivamente vuelvo a recalcar la reflexión para el día de hoy. Y este saludo que también esbozamos desde nuestra estación radial, Chalhuahuacho, tierra de hombres y mujeres que con esfuerzo, valentía, visión, han forjado un distrito que hoy avanza con firmeza y orgullo. En este 31 aniversario celebramos tu identidad viva, tus raíces ancestrales y la esencia de tus comunidades, cuyo trabajo diario impulsa el desarrollo y fortalece la esperanza de un futuro mejor. En esta fecha especial rendimos también un homenaje sincero a quienes desde cada comunidad, barrio, han contribuido al crecimiento de nuestro querido distrito. Asimismo, reconocemos con gratitud y fundamentalmente a las autoridades, exautoridades y a la población que en distintos momentos guiaron el rumbo de Chalhuahuacho y apostaron por un camino hacia el desarrollo. Feliz 31 aniversario, distrito de Chalhuahuacho. Le ponemos punto final al informativo Huillarico y estamos regresando el día de mañana. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.